Paz amado, les saludamos con la paz del Señor, agradecido Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41700. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro amado pastor Ramón Encina, en la vida de su esposa que estuvieron recién en la primera hora del programa. Y bueno, amados, como siempre estamos desde este lugar con mi esposa, mi hijo Timoteo. Y bueno, amados, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la hora de programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu vida, Señor, gracias por la palabra, Señor, que tú nos traes cada día para poder ser alimentados, para poder ser fortalecidos. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, que nos están escuchando, Señor, a aquellos que van a escuchar después a través de Facebook, de YouTube. Bendice a los hermanos de la radio de la predicadora que nos dan la oportunidad de hacer este programa, Señor, y de poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Es una palabra que ya muchos conocemos y ya la hemos tocado, pero bueno, el Señor me llevaba a que la hablemos de nuevo en este día, porque tal vez hay hermanos que no conocen esta palabra y necesitan conocerla. Entonces dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Vio? Y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo es que el pecado entró en el mundo por un hombre? Sí, el pecado entró por Adán, como podemos leer ahí en Génesis 3:6. El pecado entró por un hombre, por la desobediencia de un hombre. ¿Vio? Y entonces él, cuando el pecado entró, dice que el pecado se hizo uno con él. ¿Vio? Uno se hizo con él. Dios lo miraba a Adán y veía el pecado. Le dijimos ahí Génesis 3:6. Sí. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos da un nuevo día de vida, por la noche de descanso. Gracias al Señor que siempre está considerándonos en todas las cosas, ¿no? Amén. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vio? Ahí dice que la mujer vio el árbol y lo codició y era agradable a sus ojos y dio a su marido. Ahora, ¿por qué la palabra dice acá que el pecado entró por un hombre? Si la que lo vio y lo codició y vio que era agradable a sus ojos era la mujer, porque la responsabilidad estaba en el hombre. La responsabilidad estaba en él. Él sabía, Dios le había dicho, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, menos del que está en el medio del huerto, que es del conocimiento del bien y del mal, dice, para que no muráis, dice. Dios se lo había dicho a Adán, y Adán sabía que no podía comer de ese árbol, por eso la responsabilidad estaba sobre él. Por eso dice que cuando él comió, dice, el pecado entró en el mundo. ¿Vio? Cuando él comió, el pecado entró en el mundo. Y cuando entró el pecado, entró la muerte también. ¿Vio? ¿Por qué? Porque si usted va ahí a Santiago capítulo 1, versículo 13, el resultado del pecado es la muerte. Vamos a leer ahí 1:13. Alabado sea su nombre. Cuando alguno es tentado, Sí. no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Sí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Vio? Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, el pecado entró por un hombre, entró por Adán. ¿Cuándo entró por Adán? Cuando Adán comió. Cuando él comió, desobedeció a Dios. Porque Dios le había dicho a él sabía, dice, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, pero de este no comáis. Y le dijo por qué. Porque si comían, dice, iban a morir. ¿Vio? Ese está ahí en Génesis también. Fíjese, en el 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fue a la parte sensible del hombre. ¿Vio? A la parte sensible. La parte sensible acá está representada por la mujer. ¿Vio? Entonces dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese con la astucia de Satanás. No le dijo con que Dios os ha dicho que no podéis comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijo con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol que está en el huerto. Él usó de astucia para tratar con ella. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis, ni siquiera lo podían tocar. ¿Vio? Ni lo toquéis, para que no muráis. Y así es el pecado. Uno dice, yo no voy a pecar, pero ni siquiera tenemos que tener la intención de pensar en pecar. ¿Vio? Porque ella dijo, que Dios le dijo, no lo toqué, dice que no lo comiera, ni siquiera que lo tocara. Ni siquiera que lo tocara. ¿Vio? Y eso quiere decir que nosotros no tenemos que tener sensibilidad por el pecado. No tenemos que tener sensibilidad por el pecador para restaurarlo y para traerlo a Cristo, pero no por el pecado. No tenemos que tener sensibilidad para el pecado. Si usted tiene o yo tengo sensibilidad por el pecado dice, nos va a seducir y nos va a arrastrar. Nos va a arrastrar. Por eso una vez un pastor usando un ejemplo, él le decía a un muchacho que había un precipicio. Y le preguntaba a 3 muchachos diferentes, dice, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a acercarse al precipicio? Y uno dijo, yo hasta el borde, y yo hasta 2 metros. Y uno, dándole Dios sabiduría, dijo, yo ni siquiera me acerco al precipicio, ni siquiera pienso en acercarme al precipicio. Así es el pecado. Hay quienes viven al borde del pecado, jugando con el pecado, hasta que caen en él. Hay quienes que están cerca, ¿vio? Y están ahí, entre que se rinden y no se rinden. Pero hay otros que dicen, no, tienen el pensamiento que tuvo José, pecaré yo contra Dios en ninguna manera. Amén, gracias. En ninguna manera. Gloria a Dios. ¿Vio? Pero entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No es tan peligroso, no es tan trágico como Dios les dijo. No moriréis. No moriréis. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En cierta manera le dijo una verdad a la serpiente. Ellos iban a saber el bien y el mal. Pero le mintió cuando le dijo no moriréis. ¿Vio? Entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. ¿Vio? Y en el 22 dice, y aquí que Jehová Dios dijo, el 22. Y he aquí Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. ¿Vio? Que no alcanza el árbol de la vida. Si el hombre alcanzaba el árbol de la vida, iba a ser un pecador viviendo para siempre. Viviendo para siempre. Pero Dios no le permitió al hombre, lo sacó. Y ahí nosotros también podemos ver la figura. ¿Qué pasa cuando un hermano es seducido por su propia carne y él cede a la tentación y cae y se corta la comunión con Dios? Dios no le permite que él pueda mantener la comunión con Dios aún estando en el pecado. Él se tiene que arrepentir y tiene que ser restaurado. Tiene que ser restaurado. Por eso dice que Jehová lo sacó del huerto del Edén. Lo sacó de allí. Pero este hombre que cayó en el pecado, no podía volver a la comunión con Dios por sí solo. No podía volver a la comunión con Dios haciendo buenas obras. No podía. Porque si nosotros vamos
al libro de Hebreos, creo que es en el capítulo 9, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Vio? Entonces tenía que haber un derramamiento de sangre, pero ya no, como también dice en el libro de Hebreos, ya no de machos cabríos, ni de ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento, que no hacían una limpia conciencia, sino que solamente cubrían el pecado, pero no lo borraban de allí. ¿Vio? No lo borraban de allí. Por eso, ¿y por qué decimos que no lo borraban? Porque si usted lee después, dice que nuestro amado Señor Jesucristo dice, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Quiere decir que Dios los pasó por alto a los pecados, pero estaban en su memoria. Estaban en su memoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Cristo y murió en la cruz por nosotros y nos limpió a nosotros de todo pecado. Amén. ¿A quiénes nos limpió? A los que creemos. Amén, gloria a Dios. A la nueva creación en Cristo. A nosotros nos limpió de todo pecado. Por eso nosotros nos miramos y no podemos decir de nosotros que somos pecadores. Nosotros tenemos que decir que nosotros somos hijos de Dios, comprados y limpiados con la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. No sé si tenías un versículo ahí, o ese versículo que dice que a él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Creo que está en Colosenses. ¿Vio? Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre entró el pecado. Ahora, ¿qué culpa tenemos nosotros de haber heredado esa raza? Bueno, la palabra dice que el pecado y la muerte pasaron desde Adán hasta Moisés, y aún después dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque la naturaleza de pecado estaba en ellos. Esa herencia que Adán nos dejó estaba en nosotros hasta la cruz. Ahí se terminó la herencia de pecado, en la cruz. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado antes de la ley. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Vio? Es como usted que maneja. Si no hay una ley que le diga a usted que usted cometió una infracción de tránsito, usted va a manejar como a usted le parece. Y va a ir en contramano y va a hacer lo que a usted le parece, porque no hay una ley que le diga a usted que eso está mal. Pero ahora vino la ley, y la ley le hace ver a usted que usted cometió una infracción. Ahora, la ley le dice a usted que cometió una infracción, pero no le enseña cómo no cometer nuevamente esa infracción. ¿Por qué? Porque la ley solamente vino para el conocimiento del pecado. No vino para sacarle el pecado al hombre, vino para el conocimiento del pecado. Dijimos Colosenses. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Vio? Y en Efesios creo que dice, y Dios habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pasó por alto. Pero no quiere decir que se olvidó. Pero llegó el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, cargó el pecado de todos nosotros en su carne, como la habíamos leído la otra vez en Romanos capítulo 8:3, por cuanto lo que era imposible a la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hasta ahí llegó el pasar por alto de los pecados pasados. Dios trajo una nueva creación con Cristo, cargó el pecado de todos nosotros en Cristo, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y nunca más resucitó ese hombre pecador. Lo que resucitó fue una nueva creación en Cristo Jesús. Como dice también en Efesios, creada en la justicia y santidad de la verdad. Sí. Amén. Entonces dice en el 14 del capítulo 5 de Romanos, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Quién le dio poder a la muerte para reinar? El pecado. El pecado le dio poder para reinar. ¿Y al pecado quién le dio poder? La ley le dio poder. La ley le demandaba al hombre, no codiciará, y Pablo dice, cuando la ley me decía no codiciará, se despertó en mí todo un espíritu de codicia, contrario a lo que la ley decía.
Pero si la ley era santa, justa y buena, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que era bueno, dice, me vino a resultar a mí para muerte, dijo el apóstol Pablo. ¿No? Entonces, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Entonces la muerte y el pecado les alcanzó a aquellos que no habían pecado a la manera de Adán. Pero como veníamos, todos nosotros veníamos de la naturaleza de Adán heredada en nuestros genes, entonces el pecado también vino heredado en nuestros genes. ¿No? Entonces dice, no obstante reinó la muerte. En ese tiempo la muerte reinaba por causa del pecado. ¿Dónde reinaba? En nosotros, en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos reinaba. Por eso nosotros vivíamos una vida desgraciada. ¿No? Vivíamos una vida agradándole al pecado, pero cuando nosotros queríamos servirle a Dios o queríamos alcanzar el favor de Dios, vivíamos desgraciados, vivíamos pensando que éramos inmerecedores. ¿No? Y ciertamente éramos inmerecedores por causa del pecado, pero se manifestó la gracia después. Entonces dice, aún en los que no pecaron, dice, a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Pero el don, y ahí viene la gracia de Dios para con nosotros, alabado sea su nombre. Pero el don, dice, no fue como la transgresión. ¿Vio? No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, fíjese, por la transgresión de uno, murieron los muchos, ¿vio? Todos fueron condenados a muerte por la transgresión de uno. ¿De quién es ese uno? De Adán. Por la transgresión de uno fueron condenados los muchos, dice. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya, Gracias, gloria Jesús. a Dios. Ahora, ¿qué haremos? Gracias, Dijeron los Señor. hombres. Si estamos condenados a muerte. Bueno, ahora Dios trajo a la escena de este mundo una nueva creación, un nuevo hombre, Jesucristo. Amén. Y por medio de él trajo la gracia, como dice ahí en Juan 1:17. Por medio de él trajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido para nosotros, para que nosotros alcancemos la salvación, la justificación, la vida eterna. ¿Quiénes? Los que todavía no habíamos nacido de nuevo. Ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, ya tenemos la salvación, la justificación y la vida eterna. No vamos detrás de ella, sino que ya la tenemos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Fíjese, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vio? ¿Qué es la verdad? Es la realidad de la palabra en nosotros. ¿Vio? Es la realidad de la palabra de nosotros. Por eso también nosotros veníamos hablando de que no alcanza ahora. Ahora nosotros hemos visto que no alcanza con el creer y con el declarar. Tenemos que manifestar. ¿Qué es lo que tenemos que manifestar? La palabra que se hizo una con nosotros. ¿Cuándo la palabra se hace una con nosotros? Cuando la creemos. Amén. Y cuando la declaramos, entonces la palabra se hace una con nosotros. Y entonces la vida de Dios que está en nosotros nos ayuda, juntamente con el Espíritu Santo, a hacer una realidad esa palabra en nosotros. ¿Vio? Entonces dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Vio? Y ahí nosotros podemos entender también que el don no fue como la transgresión. Él no vino por voluntad humana. Él vino por voluntad de Dios. ¿Vio? No nació en pecado nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque tenía un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, dice la palabra. ¿Vio? ¿Y eso por qué? Siempre lo decimos. Porque Dios hizo que su Hijo tomara la peor de las condiciones que hay en este mundo para salvar al hombre de su condición de pecado. ¿Cuál es la peor de las condiciones que hay en este mundo? El hombre. En su pecado. En su pecado, ¿vio? El hombre en su pecado, ¿vio? Entonces dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjese lo que resultó la transgresión de Adán. Nos produjo muerte a toda la raza humana. Esa es la herencia que le dejó a la raza humana, ¿vio? Dice, murieron los muchos, abundaron mucho más
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio, la muerte, ¿no? La muerte es el juicio que Dios determinó para el pecador, ¿no? La muerte. Por eso dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Entonces el pecador muere en su pecado y después es juzgado, va a ser juzgado delante del gran trono blanco como pecador. El Hijo de Dios muere una sola vez, muere cuando recibe a Cristo, después sale de este cuerpo. Ahí va a ser juzgado, pero ya no delante del trono blanco, sino delante del tribunal de Cristo para recibir lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero dice, está establecido que todos los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Ese está en Hebreos 9:27. Entonces dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Vamos a leer ahí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Vio? Entonces, ahí nosotros vemos que va a haber dos juicios. El juicio delante del trono blanco, que es el trono de Dios para los pecadores, pero también va a estar el juicio delante del tribunal de Cristo, que ese es para nosotros, lo que hemos creído. Y el juicio delante del tribunal de Cristo es diferente al del trono blanco, porque ahí los pecadores van a recibir su sentencia al infierno y posteriormente al lago de fuego. Pero en cuanto a nosotros, el veredicto que se va a dar delante del tribunal de Cristo es la estatura de la herencia que nosotros recibimos. ¿Vio? Porque dice, serán recompensados conforme lo que hayan hecho mientras que estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta donde se manifestó la vida de Dios en nosotros, ahí nosotros cuando nosotros muramos y partamos a la presencia del Señor, o cuando seamos arrebatados y vayamos delante del tribunal de Cristo, conforme a lo que manifestamos mientras que estamos en el cuerpo, en este tiempo, conforme a eso nosotros vamos a ser recompensados. ¿No? Entonces dice, porque ciertamente el juicio, ¿qué juicio? El juicio que Dios estableció allí en la cruz para el pecador. Porque el juicio que el pecador merecía, que era la muerte eterna, la condenación eterna, Jesucristo, ocupando el lugar del pecador, recibió el juicio en la cruz de todos los pecadores. Recibió el juicio. ¿Vio? ¿Por qué recibió el juicio? Porque Él cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Entonces cuando Dios miró la cruz, no vio a su Hijo, vio el pecado en su máxima expresión. ¿Vio? Vio el pecado en su máxima expresión. Entonces dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, nuestro amado Señor Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones. Muchas transgresiones. ¿Vio? Para justificación. Para justificación. Alabado sea su nombre. Señor Jesús. Entonces Él vino a causa de muchas transgresiones. ¿Vio? ¿Para qué? Para justificarnos a nosotros. ¿Cómo nos justificó? Ocupando nuestro lugar. ¿Vio? Por eso dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Vio? Y si Él no hubiera ocupado nuestro lugar, ¿cómo nos hubiera llevado a Dios? Porque Él mismo dijo de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces cuando nosotros reconocemos, cuando el hombre reconoce que es un pecador, que necesita salvación, que necesita la justificación y la vida eterna, entonces reconoce que Cristo ocupó su lugar. Cuando reconoce que Cristo ocupó su lugar, entonces Cristo le abre el camino al Padre, por medio de su sangre. Por medio de haberle limpiado, por medio de su sangre, los pecados y todas las cosas que Él cometió en su vida pasada. ¿Vio? Entonces, ahora nosotros tenemos, por eso dice la palabra que Él abrió un camino nuevo y vivo. ¿Por qué nuevo y vivo? Porque lo abrió a través de su sangre. ¿Vio? Entonces dice, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjese lo que causó la transgresión de uno. Causó que la muerte reinara, desde Adán hasta Moisés,
y desde Moisés hasta aquí adelante. Nada más que desde Adán hasta Moisés no había ley que culpara al pecado o que le dijera al pecado no codiciará, no matará, no codiciará la mujer de tu prójimo. Pero desde Moisés hasta Cristo sí hubo ley. Pero fíjese que la ley justamente cumplió su propósito, produjo en el hombre todo lo contrario. No produjo justicia la ley. La ley lo que produjo que el pecado abundase. La ley produjo que el pecado abundase. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Por qué dice la abundancia de la gracia? Porque dice que Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la abundancia de la gracia. En los lugares celestiales. En este tiempo también nos bendijo el Señor, como decíamos, con la redención, la justificación, la salvación y la vida eterna. Esa es la abundancia de la gracia para con nosotros, lo que creemos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación o justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno. ¿Cuál es la justicia de uno? La justicia de Cristo. Cristo sacrificó la ley, la justicia de la ley, por medio de su sacrificio. Todo lo que la ley demandaba, Cristo lo manifestó en el sacrificio que él hizo en la cruz. Entonces la ley quedó satisfecha. Ahora nuestra deuda ya no es con la ley. Nuestra deuda ahora es con Dios. Ahora, ¿cómo nosotros pagamos nuestra deuda con Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice, deudores somos a todos los hombres. Ya no le debemos a Dios el vivir una vida en rectitud para alcanzar lo que Dios ya nos dio. Pero sí somos deudores a todos los hombres. ¿De qué somos deudores? De transmitirle esta palabra de gracia que Dios nos alcanzó a nosotros, donde nos hizo saber que nosotros somos hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre de Cristo. No sé si tenía algo ahí para agregar. No, lo del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese qué maravilloso. Va a compadecer el pecador delante del trono blanco. Nosotros delante del tribunal de Cristo. Las recompensas son diferentes. Porque para él ya ahí ya no va a haber escapatoria. Escapatoria hay para el pecador hoy. Por eso si usted que nos está escuchando por primera vez, como siempre decimos, para usted por casualidad, pero para nosotros y para Dios hay un propósito, que usted venga a los pies de Cristo. Y Dios le está haciendo saber a usted en este día que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Pero usted tiene hoy tiene. Por eso dice la palabra, entre tanto que se dice hoy. Mañana no sabemos dentro de 10 minutos. Mire, ayer volvíamos nosotros de la congregación con mi esposa y estábamos esperando el colectivo y una mujer cruzó la ruta con el semáforo en verde y un colectivo la atropelló. Gracias al Señor que tal vez tuvo fractura la mujer, pero no falleció. Pero ¿y si ese era su último momento en esta tierra? No sabemos si la mujer es salva o no es salva, no pudimos saberlo eso. Pero ¿y si este era su último momento en la tierra? Por eso dice la palabra, entre tanto que se dice hoy, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Eso le dice al pecador, pero también se nos dice a nosotros. A nosotros no se nos dice para salvación, porque nosotros ya fuimos salvos, pero sí para ser conformados a la imagen de Cristo. Hoy, cuando usted está escuchando la palabra lo va conformando a usted a la imagen de Cristo, hermano, hermana que nos está escuchando. Y a usted, amigo, amiga que nos escucha por primera vez. A usted, hoy Dios le habla la palabra. ¿Para qué le habla la palabra? Para que usted pueda conocer que Dios no es solamente como se lo presentaba en el Antiguo Testamento, fuego consumidor.
¿vio? Donde nadie se podía acercar, como los israelitas que le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, dice, porque si nosotros hablamos con Dios, Dios nos va a consumir, ¿vio? Ya no, Dios es fuego consumidor, pero para con el pecado, porque Él no tolera el pecado, Él lo aborrece al pecado, Sí, pero ama al pecador. amén, gloria a Dios. Ama al pecador. Por eso Dios le está hablando de esta palabra. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Aquel uno que pecó, lo único que le heredó a esta raza humana fue el pecado y la separación de Dios, que puede ser eterna si usted no se arrepiente en este momento y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Puede ser eterna. Pero puede ser que usted se arrepienta, entregue su vida a Cristo en este momento y la unión que usted hace con Dios en este momento es eterna también. Usted parte de este mundo en este momento o cuando Dios lo determine, porque dice que el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación están prefijados por Dios. Cuando Dios lo determine, usted parte. Pero si usted parte con Dios, usted va a la presencia de Dios. Pero usted si parte sin Dios, usted va a la condenación eterna. Y esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que el hombre perezca, sino que dice que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén, gloria a Dios. Por eso dice que Dios muestra su amor. Romanos capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor, dice. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vio? Mas Dios muestra su amor. ¿Cuándo muestra su amor? Y Dios le está mostrando su amor ahora. A usted, hermano, hermana que no tiene este conocimiento de la gracia, a usted, amigo, amiga que nos está escuchando por primera vez, Dios le está mostrando su amor ahora. Dios le está mostrando su amor ahora, antes que el tiempo se acabe. Antes que el tiempo se acabe. ¿Vio? Porque dice, usando la figura, dice que Noé durante, creo que 400 años, no me acuerdo bien, tengo que buscar ese versículo, él pregonó, dice, salvación y arrepentimiento a todos los hombres. Hasta el día, dice, que Noé entró en el arca, dice, con su familia y se cerró la puerta. ¿Vio? Y se cerró la puerta. ¿Qué quiere decir que se cerró la puerta? Que ya no había más oportunidad. Tuvieron muchos años de oportunidad para volverse a Dios, hasta que se cerró la puerta. Ahora fíjese que Noé no cerró la puerta. El que cerró la puerta fue Dios. Porque si usted lee ahí en el libro de Génesis, dice que después de que los animales entraron y entró Noé con su familia, Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y interpretándolo, es una interpretación, no digo que la palabra lo diga así, cuando la puerta se cierre, quiere decir que la iglesia y el Espíritu Santo va a ser quitado de este mundo. La puerta se cierra. La puerta se cierra, ya no hay oportunidad ya para el arrepentimiento. ¿Vio? Por eso dice que en aquel tiempo los hombres, habiéndose dado cuenta, buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Por qué buscarán la muerte? Porque el juicio de Dios se va a derramar sobre este mundo. Y ellos ahí, dándose cuenta de que se podrían haber arrepentido y no lo hicieron, se van a dar cuenta que el tiempo se acabó. Entonces buscarán la muerte. Le dirán a los montes, échate sobre nosotros, dice, para que no nos consuma la ira del Hijo de Dios. Pero la muerte ya habrá huido de ellos. La muerte ya huyó de ellos, ya no hay tiempo ya. ¿Dijimos? Génesis 7. 15, 16 dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Vio? Fíjese, nosotros no le cerramos la puerta a nadie, no somos quienes para cerrarle la puerta a nadie. Yo no le puedo decir a usted no está señalado para salvación y usted está señalado para condenación. No, eso yo no tengo derecho a decirle eso. ¿Yo? El derecho y la obligación que nosotros tenemos es de transmitirle esta palabra de gracia para que usted conozca, que usted pueda alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Y que si usted es un hermano, usted no vaya detrás de algo que Dios ya le dio. Dios ya le dio su salvación. No vaya detrás de su salvación.
Porque no es por obras, porque dice, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Amén, gloria a Dios. ¿No? Gracias, Jesús. Y este es el tiempo. Gracias, Este es el tiempo para que usted se vuelva a Dios. ¿No? Este es el tiempo para que usted se vuelva a Dios. Y para que usted, hermano, hermana, haga volver también a Dios a aquellos que usted ama. Yo amo a mis familiares. Bueno, si amamos a nuestros familiares, tenemos que hacerlos volver a Dios. Sí, bueno, pero lo que pasa es que yo para hacerlo volver a Dios tengo que ir en contra de sus prácticas. ¿Y usted se piensa que Jesucristo no lo hizo? ¿Por qué se piensa usted que Jesucristo exclamó: estos son mi madre y mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿No era su madre María y sus hermanos aquellos que habían salido de María? Sí eran. Pero si ellos no hacían la voluntad del Padre que estaba en los cielos, entonces Él estaba dispuesto, no dice que Él los despreciaba, sino que estaba dispuesto en su corazón a tenerlos por poco si ellos no se volvían a la voluntad de Dios. ¿Vio? Por eso el Señor nos dice a nosotros: aquel que no aborrece a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, por causa de mí, no es digno de mí. No está diciendo que lo aborrezcamos, que lo odiemos. Está diciendo que nosotros tenemos que estar dispuestos a aborrecerlo si ellos están en el primer lugar en vez del Señor. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero fíjese qué maravilloso este pasaje, sí. No, y que es triste, ¿no? Porque a todos nos pasa de que dejar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a que no quieren seguir la voluntad de Dios. Pero más triste es a dónde van a ir si no lo hacen. Siempre tiene que estar en nuestra mente eso, ¿no? A veces no entendemos de que del infierno, de la muerte, de esa muerte no se vuelve. Ni a nuestro peor enemigo podemos desearle ese lugar de donde no se vuelve. Amén, gloria a Que Dios. el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría, ¿no? Para andar entre medio de ellos. Fíjese, y como leía mi esposa ahí en Génesis, dice, y los que vinieron, dice, macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. ¿Vio? Y Jehová cerró la puerta. Y ahí en el libro de Romanos, creo que es en el capítulo 14, dice, y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Vio? Hasta que haya entrado. Y una vez que entre la plenitud de los gentiles, que ya está determinada por Dios, ¿vio? Entonces la puerta se va a cerrar también. La esposa de Cristo se irá con Cristo. Y entonces se van a empezar a ejecutar todos los sucesos que nombra el libro de Apocalipsis. ¿Vio? Todo está determinado por Dios. El comienzo de las cosas y el fin de ellas. ¿Vio? Por eso, hermano, usted tiene que, en este tiempo, si usted está alejado de Dios, tiene que volverse a Dios. Si usted está desconociendo el favor de Dios para usted, Dios le está haciendo saber que usted es un hombre que nació de nuevo, que ha sido justificado, que ha sido regenerado, que ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Esto para qué Dios nos hace saber a nosotros? ¿Para qué? ¿Para que hagamos como aquel que recibió un talento y lo enterró? No, para que nosotros lo multipliquemos. ¿Cómo lo multiplicamos? Dando a conocer las virtudes de Cristo a través de este cuerpo. ¿Vio? A través de este cuerpo. Por eso nosotros creemos que hemos recibido las virtudes de Cristo, la vida de Cristo, declaramos que la hemos recibido, pero también la manifestamos. Sí. Romanos 11:25. 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Vio? Porque hubo endurecimiento en parte para con ellos. ¿Vio? ¿Cuándo se produjo el endurecimiento? Dios los endureció. Cuando Él dijo, llamaré pueblo a un pueblo que no es pueblo, dice. ¿Vio? Dios los endureció a ellos, a causa de su arrogancia, a causa de que ellos dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Y después iban de una rebelión en otra rebelión. Entonces dice, llamaré a un pueblo que no es pueblo, dice. ¿Vio? Entonces dice, pero eso por un tiempo. Por un tiempo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Dios se va a volver a Israel. Entonces dice, luego
Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿De qué nos vamos a jactar? No nos podemos jactar de nada si nosotros somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. No nos podemos jactar de nada. De nada nos podemos jactar. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, por un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá, dice, de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio sois enemigos por causa de vosotros. Son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al evangelio, en cuanto a la palabra. Son enemigos. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Ellos no creyeron que Dios envió un Mesías. Entonces son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ellos son amados porque ellos fueron el pueblo escogido por Dios. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces ahí estuvo la elección de Dios. Haré de ti una nación grande, dice, y la multiplicaré, y ellos serán mi pueblo. Entonces esa es la elección que hizo Dios con ellos. Entonces dice, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Pero entonces volviendo, ellos dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿cuántos son? No lo sabemos. Eso sabe Dios. Por eso nuestro trabajo está en creer, declarar y manifestar. ¿Para qué manifestar? Para que aquellos que nos ven puedan ver que hay Dios en medio de nosotros y entren los que tienen que entrar. Hasta que se cierre la puerta. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? Eso no lo sabemos. Dios sabe, porque Dios es el que va a cerrar la puerta. Entonces dice la palabra, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjese lo que produjo la transgresión de Adán. Produjo la muerte a la raza humana. Por eso los hombres mueren. Dios no lo creó a Adán con el fin de morir, sino que lo creó para que él viviera eternamente. Pero a causa del pecado, la paga del pecado es muerte, y la vemos en Adán y la vemos a lo largo de la raza humana. Vemos por qué los hombres mueren, a causa del pecado. Entonces dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don, con Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vino a causa de muchas transgresiones. Como decía mi esposa, ¿qué vamos a decir? Como dice ahí en el capítulo 6.1. Entonces, ¿qué pecaremos? Dice, para que la gracia abunde. En ninguna manera. Amén de que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, la vida que nosotros hemos recibido, nunca nos va a nosotros ministrar el pecado, sino que nos va a ministrar la justicia y la santidad, para que nosotros vivamos en ellas. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Si por la transgresión de uno reinó la muerte sobre toda la humanidad, dice, mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida, dice. ¿Y eso qué quiere decir? Que por la justificación que Cristo obró para con nosotros en la cruz del Calvario, nos llamó de muerte a vida. Ya la muerte, como dice la palabra, el pecado, dice, ya no se enseñoreará más de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la muerte nos va a perseguir a nosotros, pero nunca nos va a alcanzar.
Estoy hablando de la muerte en cuanto a la muerte, en cuanto a la comunión con Dios, siempre y cuando nosotros vivamos en el Espíritu. Nunca nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a permitir que la muerte nos alcance. ¿Vio? La muerte va a alcanzar nuestro cuerpo físico si Cristo nos viene antes y somos arrebatados. ¿Vio? Pero mientras que nosotros vivamos en este cuerpo, manteniendo la comunión con el Señor, nunca nos puede alcanzar. Porque el Señor mantiene nuestro cuerpo en salud y nos mantiene en comunión con Él. No sé si tenía un versículo ahí para compartir. Sí, no, lo que decías recién, Eclesiastés 7:29 dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Vio? Dios hizo al hombre recto. Dios lo hizo a su imagen. ¿Vio? Por eso dice ahí en Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la rectitud que estaba en Dios estaba en el hombre que no había caído. Pero cuando el hombre cayó, perdió todo eso, a causa del pecado. Fíjese, y eso no cambia hoy. Eso no cambia. Cuando un hombre está en pecado, está separado de Dios, pierde todo lo que Dios tiene para él. Pierde la comunión con Dios, pierde el ser usado por Dios, pierde el que Dios le transmita las riquezas de su gracia a través del conocimiento de su palabra. ¿No? ¿Vio? Entonces, ¿por qué decimos eso? Y no dijo Jesús ahí en el Salmo 22, dice, te clamo de día y te clamo de noche y tú no respondes. ¿Por qué piensa usted que Dios no le respondía? Porque Dios no estaba mirando a su hijo, estaba mirando el pecado que estaba en su hijo. No podía escucharlo porque Dios estaba mirando que ahí estaba el pecado en su mayor crecimiento estaba en su hijo. Entonces a causa del pecado dice condenó al pecado en la carne de su hijo. Amén, gloria a Dios. Cuando lo condenó, entonces ahora él sí pudo ver a su hijo. ¿Cuándo lo pudo ver? Cuando él derramó su sangre. Entonces ahí la deuda se saldó. Amén, la deuda se saldó. El don fue mayor que aquel uno que pecó. El don fue mayor. ¿Por qué fue mayor? Porque cargó el pecado de nosotros en la cruz. Lo mató, lo crucificó, lo sepultó. Nunca más lo trajo a la memoria. Gracias, Jesús. Y nos justificó a nosotros. Ahora Dios nos ve en Cristo. En aquel que resucitó y nos justificó. Porque dice, Cristo murió, dice, por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Gracias, Jesús. Resucitó para nuestra justificación. Gracias, Señor amado. Y ahora Dios nos ve en Cristo. Amén. Dios lo ve en Dios. Cristo a usted, hermano. Gracias, Gócese Jesús. porque Dios lo ve en Cristo. Amén. No lo ve como un pecador. Amén. No lo Señor ve como Jesús. un infractor. Dios lo ve en Cristo como una nueva creación, como una persona que murió al pecado y nació de nuevo Amén. para Cristo Jesús. Amén. Y eso es Gracias, algo Señor. maravilloso. Gracias, Jesús. ¿Sabe cuántos hermanos hoy todavía y cuántos hermanos años vivieron pensando que ellos eran pecadores? Aún después de haber conocido que eran salvos por los méritos de Cristo, pero ellos se siguen mirando en su carne y siguen diciendo que son pecadores. ¿Vio? Pero nosotros tenemos que elevarnos. Tenemos que elevarnos. ¿A dónde tenemos que elevarnos? Tenemos que elevarnos a la posición donde Cristo nos colocó. Porque habéis muerto, dice la palabra. Habéis muerto. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Creo que es. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Sí, Jesús. Habéis muerto. ¿A qué hemos muerto? A la vida pasada. Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice, seréis manifestados con Él en gloria. Podemos leer desde el 1. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Vio? Qué maravilloso. Amén, ¿Por qué gloria a ponemos Dios. la mira en las cosas de la tierra? ¿Vio? ¿Por qué queremos andar como hombres?
¿Por qué queremos andar como las personas de este mundo? ¿Vio? A veces vienen los pensamientos en nuestra mente. Sí, pero aquel, mira, no conoce a Cristo y mira la vida que tiene. Tiene una vida mejor que la nuestra. Pero no dice, no pongáis las vistas en las cosas de la tierra, dice. Poné la vista en las cosas de arriba. El Señor dice, Él conoce de qué cosas tenéis necesidad, dice. Y Él va a suplir nuestra necesidad. A su tiempo. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Un hombre para trasladarse de un lado a otro necesita un vehículo. Pero mientras que es niño no se le puede dar el vehículo, porque no tiene la capacidad todavía de poder subirse a un vehículo y manipularlo. Tampoco tiene la responsabilidad de saber que si él se sube a un vehículo tiene que andar con esa responsabilidad porque puede herir a otro. Tiene que esperar el tiempo señalado por el Padre. ¿Vio? Entonces cuando llega a esa estatura, a esa madurez, entonces el Padre dice, bueno, ahora estás preparado. Bueno, así también nosotros. Nosotros alcanzamos una estatura, una madurez. Entonces ya no podemos andar como niños. Ya no podemos andar como niños. Tenemos que andar como digno, dice la palabra, de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Vio? ¿Cómo es digno? Y tenemos que andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué es eso de andar en el Espíritu? Andar conforme a la palabra. ¿Vio? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido salvos por causa del don, que no fue como la transgresión. ¿No? Por causa del don. Entonces ya hemos sido redimidos, ya hemos sido justificados. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Sí, Jesús, amén. ¿No? Y esa nueva creación tiene que andar conforme a la palabra, conforme al Espíritu. ¿No? Porque el Señor mismo dijo ahí en Juan 6:63. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿No? Mis palabras son espíritu y son vida. También dice el Señor, dice, el que ama, dice, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, dice. ¿Y qué es eso de guardar la palabra? Guardar la palabra habla de vivir conforme a la palabra. Vivir conforme a la palabra. Pero ¿quién es suficiente? Nosotros somos suficientes. ¿Por qué? ¿Nosotros en cuanto a nuestra humanidad? No, en cuanto a la vida que Dios nos dio. Porque Dios nos dio la vida de Cristo, nos dio su propia vida, entonces tenemos la capacidad de andar conforme a la palabra. ¿Dijimos? 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Vio? ¿Para qué le vamos a hablar la palabra de la carne? Yo y mi esposa estamos aquí transmitiéndole la palabra. Nosotros no le estamos hablando a la carne. Dios no le está hablando a la carne a través de nosotros. Porque la carne para nada aprovecha. Nosotros estamos hablándole a la nueva creación en Cristo Jesús, que es usted. Usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Usted es el hombre espiritual. Entonces nosotros le hablamos la palabra a usted, porque dice la carne para nada aprovecha. Pero el espíritu está dispuesto, dice. El espíritu está dispuesto. Sí. Al contrario, la carne se enfurece cuando habla la palabra de Dios, porque va en contra de todos nuestros deseos que están en la carne, todas nuestras concupiscencias. Van en contra, entonces la carne se enfurece, pero el espíritu se goza al escuchar la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Es tan maravilloso, ¿no? Poder saber dónde estamos nosotros, si estamos en la carne o si estamos en el espíritu. Y estamos en el espíritu, por la gracia de Dios, ¿no? ¿Vio? Qué maravilloso. Gracias, Jesús. Ahora usted y yo hemos recibido este conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer con este conocimiento? Tenemos que creerlo. Tenemos que orar al Señor para que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que declararlo y tenemos que manifestarlo. Tenemos que manifestarlo para que otros vean y crean que hay Dios en medio de nosotros. Ahora, ¿qué es eso de manifestarlo? Y bueno, para manifestar la palabra de Dios usted se tiene que rendir. Usted se tiene que rendir. ¿A qué se tiene que rendir? Al Espíritu Santo y a la palabra. ¿Vio? Entonces el Espíritu Santo toma la palabra, que como dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida, toma la palabra y la hace una realidad en nuestra vida. Pero el Señor no la va a hacer una realidad, el Espíritu Santo no la va a hacer una realidad si todavía usted está dependiendo de su fuerza.
Si todavía usted está contando con su capacidad para ser transformado, ¿vio? Que la capacidad que nosotros no tenemos humanamente nunca nos puede transformar, porque si nos pudiera transformar entonces no necesitaríamos la palabra de Dios, ¿vio? Por eso dice, el don no fue como con aquel uno que pecó. Aquel uno que pecó era autosuficiente, pero el don, fíjese que nuestro amado Señor Jesucristo, aún en los días de su carne, necesitaba de la asistencia del Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Y no lo vemos nosotros en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Él en su carne, él estaba siendo oprimido, agobiado. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cómo se hizo la voluntad del Padre en nuestro amado Señor Jesucristo? Porque el Espíritu Santo lo asistía. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo lo asistía? Porque el Espíritu Santo descendió sobre él el día que se bautizó allá en el Jordán. ¿Para qué descendió sobre él? Para asistirlo, para guiarlo, para dar testimonio de que era hijo de Dios, que había sido enviado por él. Por eso Jesús hacía prodigios, milagros y maravillas, porque era asistido por el Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces dice, con el don no sucede como con aquel uno que pecó. El don nos justificó a nosotros, nos limpió de toda culpa, de todo pecado. Ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, creado en la justicia y santidad de la verdad, el nuevo hombre. Entonces ahora nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, andar como hijos de luz. ¿Vio? No sé si tenía un versículo ahí. No, que tenemos, y a veces llegamos un poco tarde, parecería, ¿no? Reconocer que nada del hombre viejo tiene valor para Dios. Nada, a veces uno dice, no, pero acá en esto no hice tan mal. Nada de lo que nosotros hagamos fuera de Dios tiene valor para Dios. Amén. No, nada sirve, ¿no? Sino solamente lo que la nueva creación empieza a hacer. Porque, como decía el apóstol Pablo, un versículo que me encanta, 15:10 de 1 de Corintios, pero no yo, Aleluya. sino la gracia de Dios conmigo, dice. Amén. ¿No? Y porque no somos suficientes, si no fuera por la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Amén. Amén, hermano. Gracias. Ya no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El Señor les bendiga, hermano. Hasta Amén. aquí hemos llegado con la Jesús. palabra de este día. Gloria a Quisiéramos seguir, pero bueno, el Señor preparó así. Hasta ahí nos dio el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Así que Jesús. bueno, saludamos a todos los hermanos que estuvieron conectados, a los hermanos de la radio, y que el Señor les bendiga en este día. Practique esta palabra. El Señor nos llevó a nosotros cuando la recibimos a que la practiquemos y nos dio resultado. Practique esta palabra y vea el resultado. Viva una vida en el Espíritu, siendo guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y no se olvide que usted ya no es un pecador, es un hijo de Dios comprado y lavado por la sangre de Gloria Cristo. a Dios. Padre amado, estamos delante de Gracias, tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por esta hora que tú nos has dado de programa. Gracias, Bendice a los Señor. hermanos y a las hermanas que nos estuvieron escuchando. Y bendícelos para que esta palabra ellos también la puedan atesorar en su corazón y hacerla una realidad en su vida por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Nos estamos encontrando el día viernes a partir de las 10 de la mañana. Señor les bendiga. Gracias.